En la década de los 70, Robert Lee Yates parecía ser un hombre común, un hombre casado, con hijos, y un veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Su vida en Spokane, Washington, fue vista por muchos como ejemplar, un hombre trabajador y dedicado a su familia. Pero detrás de esa fachada respetable, se escondía una oscura y aterradora verdad. Yates nació en 1952, en el estado de Kansas. Desde joven, fue descrito como un chico inteligente, pero algo en su vida cambió cuando se unió a la Fuerza Aérea. Durante sus años de servicio, fue destinado a varias bases y se trasladó por diferentes lugares del país. Fue en esta etapa cuando su vida empezó a tomar un giro macabro. Según investigaciones posteriores, Yates pudo haber comenzado a asesinar a finales de los años 70 o principios de los 80. Su primer crimen conocido ocurrió en 1975, cuando fue acusado de agredir sexualmente a una joven en Spokane. Sin embargo, Yates evitó ser condenado por este delito. Muchos años más tarde, se descubrió que esta agresión fue solo la punta del iceberg, ya que su historia como asesino en serie estaba solo comenzando. A lo largo de los años, Yates continuó viviendo una vida aparentemente normal, pero la verdad es que en su interior había algo mucho más oscuro. El modus operandi de Yates era el de acechar y asesinar a mujeres, en su mayoría trabajadoras sexuales, en un periodo de más de 14 años. Las víctimas eran disparadas a quemarropa, generalmente en la cabeza, y sus cuerpos eran abandonados en áreas desoladas, en su mayoría cerca de carreteras aisladas. Las autoridades comenzaron a investigar los asesinatos, pero no tenían pruebas suficientes para vincularlos. No fue hasta que los asesinatos se volvieron más frecuentes que la policía comenzó a conectar los puntos. Se estableció un patrón. Las víctimas eran mujeres con antecedentes de trabajo sexual o problemas con la ley, lo que dificultó aún más la investigación. A pesar de las dificultades, la policía de Spokane comenzó a sospechar de un hombre conocido en la comunidad, alguien que podía estar ocultando un lado oscuro muy peligroso. En 1998, los asesinatos de mujeres en la zona de Spokane se habían vuelto demasiado evidentes para ignorarlos. Fue entonces cuando la policía recurrió a una nueva técnica investigativa, el análisis de ADN. Este análisis no solo fue crucial para resolver el caso, sino que también ofreció una visión aterradora de lo que realmente había sucedido. El ADN encontrado en una de las víctimas de Yates fue la clave para su captura. Los investigadores rastrearon el ADN de la escena del crimen hasta un banco de datos genéticos y comenzaron a identificar a posibles sospechosos. Fue entonces cuando se descubrió que Robert Lee Yates estaba vinculado a los asesinatos. Pero aún quedaba mucho por hacer. La captura de Yates fue un proceso complicado. Un hombre con una vida aparentemente normal, un esposo y un padre de familia, no parecía coincidir con la imagen de un asesino en serie. Sin embargo, las pruebas eran concluyentes. En la siguiente parte, conoceremos cómo la policía, tras realizar un análisis exhaustivo, logró finalmente arrestar a Robert Lee Yates, y cómo su aterradora historia de asesinatos comenzó a salir a la luz. Tras la obtención de pruebas de ADN en la escena de uno de los crímenes, los investigadores de Spokane comenzaron a centrarse cada vez más en Robert Lee Yates. Sin embargo, a pesar de las evidencias, la captura de un hombre con una vida tan aparentemente normal y respetable no iba a ser tarea fácil. En 2000, la policía decidió intensificar su investigación. Lo que comenzó como una búsqueda basada en pistas se convirtió rápidamente en una operación de vigilancia. Los investigadores, sin saber si Yates era el único responsable de los asesinatos, comenzaron a seguirlo de cerca. A través de técnicas de investigación forense y el análisis de patrones de comportamiento, finalmente, los detectives lograron colocar a Yates en el lugar de los crímenes. Sabían que estaba relacionado con más de una docena de muertes,
pero aún faltaba reunir pruebas suficientes para capturarlo. En marzo de 2000, después de una minuciosa vigilancia y análisis de sus movimientos, la policía tenía pruebas de que Yates había estado en el lugar de uno de los asesinatos. Durante este tiempo, él continuaba con su vida diaria, con su trabajo como conductor de camión y su vida familiar, una fachada perfecta que mantenía mientras cometía sus crímenes. Fue entonces cuando se implementó un plan para arrestarlo. El 18 de marzo de 2000, los agentes de la policía de Spokane, con la ayuda de la policía estatal y el FBI, arrestaron a Robert Lee Yates mientras conducía su camión en un operativo sorpresa. Fue un momento crucial, ya que se le encontró en posesión de evidencia que lo vinculaba directamente a los asesinatos. Durante su arresto, Yates no mostró signos de remordimiento, y las primeras entrevistas con él revelaron una fría indiferencia hacia sus víctimas. La investigación reveló un patrón escalofriante. Yates había asesinado a mujeres, en su mayoría trabajadoras sexuales, en las zonas rurales alrededor de Spokane y otras ciudades cercanas. Los detalles de sus crímenes eran horribles, ya que a menudo disparaba a sus víctimas en la cabeza y luego las dejaba en lugares apartados. A lo largo de los años, Yates había estado trabajando como conductor de camión, lo que le permitió moverse por diferentes áreas sin levantar sospechas. La policía descubrió que la primera víctima de Yates había sido en 1975, aunque muchos de los crímenes más notorios ocurrieron entre 1996 y 1998. Lo más aterrador de su modus operandi es que sus víctimas no parecían tener un patrón específico, más allá de su vulnerabilidad como mujeres en situaciones difíciles. A lo largo de la investigación, se descubrió que Yates no solo era responsable de los crímenes que se habían vinculado a él, sino que había mantenido su vida familiar intacta durante años, mientras llevaba una doble vida. Se había casado en 1971 con Linda May, con quien tuvo 5 hijos. A pesar de los asesinatos, su esposa y sus hijos nunca sospecharon nada extraño en su comportamiento. Para ellos, Robert Lee Yates era simplemente un hombre trabajador que nunca mostró signos de violencia. Durante el juicio de Yates, su defensa intentó presentar pruebas que sugerían que él sufría de trastornos mentales, pero los fiscales rechazaron esta argumentación. Yates había planificado cuidadosamente sus asesinatos y mantenido su vida en secreto, lo que demostraba que su comportamiento era consciente y calculado. El 22 de septiembre de 2000, Yates fue condenado por el asesinato de 2 mujeres y por otros crímenes relacionados con los asesinatos en serie. Durante su juicio, el tribunal escuchó testimonios desgarradores de las familias de las víctimas, quienes expresaron su angustia por la pérdida de sus seres queridos. A pesar de la condena, Yates no mostró remordimiento por sus acciones. Poco después de su condena, Yates confesó ser responsable de al menos 13 muertes. A través de sus confesiones, los investigadores pudieron descubrir más detalles sobre sus crímenes y cómo logró evadir la justicia durante tantos años. La policía pudo finalmente cerrar varios casos no resueltos de homicidios, y Yates fue finalmente condenado a la pena de muerte por sus crímenes. Robert Lee Yates pasó el resto de sus días en prisión, donde permaneció hasta 2022, cuando falleció de causas naturales. Aunque la justicia finalmente alcanzó a Yates, las preguntas sobre su vida y los motivos detrás de sus asesinatos siguen siendo un misterio. ¿Por qué un hombre con una vida aparentemente normal se convirtió en un asesino en serie? ¿Qué lo llevó a matar a tantas mujeres a lo largo de los años? Aunque nunca se sabrán todas las respuestas, el caso de Robert Lee Yates sigue siendo uno de los más impactantes en la historia criminal de los Estados Unidos. La historia de Yates es un recordatorio espeluznante de cómo las personas pueden ocultar sus oscuros secretos tras una fachada de normalidad. La impunidad que logró durante tantos años refleja la peligrosidad de los asesinos en serie, que a menudo son capaces de eludir las autoridades por mucho tiempo,
mientras viven entre nosotros. Robert Lee Yates fue finalmente condenado por los asesinatos de al menos 13 mujeres, aunque muchos creen que su verdadero número de víctimas podría ser aún mayor. A pesar de las pruebas abrumadoras y sus propias confesiones, el asesino nunca mostró remordimiento por sus crímenes. Fue sentenciado a muerte, pero antes de su ejecución, murió en prisión en 2022 debido a causas naturales. Su caso dejó una marca imborrable en la historia criminal de Estados Unidos, recordando al mundo que a veces los monstruos más peligrosos se esconden tras las máscaras más comunes.